Lo que no te cuentan sobre la posible destitución de el cambiar de mandatario sería echarle un vaso de agua a un incendio de 1 hectárea, ya que muchos son temas que han venido desarrollándose por décadas. Si tu abuelo salió a marchar por sacar un presidente, tu padre marchó para sacar un presidente y tú también lo estás haciendo, eso significa que como ecuatorianos, algo hemos venido haciendo mal durante varias generaciones. Cada víctima de la ola criminal es un paso más en la ruta de la impunidad, porque el caos y la violencia son parte de su plan. Y hoy lo vamos a destapar. El Pacto Correa-Nebot, luego de captar la presidencia de la Asamblea en junio de 2022, planificó el resto del plan. Hubo reuniones secretas entre los delegados del pacto, como esta registrada por Teleamazonas, en casa de Virgilio Saquicela, con Esteban Torres e Iván Saquicela, el 4 de octubre de 2022. En enero de 2023 empezó la campaña para aprobarse en referéndum la extradición de los narcos, la reducción de asambleístas y la limitación de facultades del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros temas. Al mismo tiempo, los mercaderes del populismo mediático estrenaron el show El Gran Padrino, que fue la base para que los golpistas de la Asamblea iniciaran su propio circo, mientras el país se estanca y se hunde. El show mediático y el dudoso cómputo de votos del CNE puso a una mayoría correísta PSC en el Consejo de Participación Ciudadana, que se posesiona este 14 de mayo y que intentará tomarse, como en la década perdida, todas las autoridades de control. Al Pacto Correa-Nebot solo le falta tomarse la Presidencia de la República y la Fiscalía General. Para lo primero está el juicio político viciado, y si eso no funciona, calentarán las calles con Leonidas Issa y las guerrillas urbanas, como lo hicieron en junio del 2022 y octubre del 2019. Paralelamente, se preparan para reemplazar a la fiscal Diana Salazar. Su reemplazo es la actual presidenta de la Corte Provincial del Guayas y directora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas. Este doble papel de controladora y controlada es de por sí una aberración. Fabiola Gallardo Ramia es la operadora del PSC. Y si dejamos que todo siga su curso, será la próxima fiscal general del Ecuador, al servicio del Pacto Correa-Nebot. La ruta para la impunidad está en marcha. Clan Destino. Claridad para impedir la impunidad. Los ecuatorianos tenemos ese lema absurdo de Quito saca presidentes. No te metas con el pueblo porque te sacamos. O sí, el pueblo rebelde. Vamos, ¿en serio? A veces pienso si nuestro deporte nacional es el fútbol o sacar presidentes. Eso no es motivo de orgullo, sino de vergüenza mundial. Por favor, pensemos bien el voto y no lo regalemos. Destituir a un presidente una vez más, sea cual sea su nombre o ideología, solo nos hace ver como unos indecisos, incultos, que votamos por alguien por despecho, porque el anterior nos hizo mucho daño. No elegimos al mejor candidato, sino al menos peor. Wilman Terán es presidente de la Judicatura, porque se comprometió con Iván Saquicela a ser parte de la ejecución de la estrategia para la impunidad del correísmo. Nosotros tuvimos acceso al documento con la estrategia de Saquicela y lo vamos a explicar. La estrategia legal ya la anunció la prófuga María Duarte en una entrevista. Todavía tenemos formas de anular el juicio si es que nos dieran paso a una revisión, ¿no? Pero el correísmo sabe que para conseguir anular esta sentencia necesita volver a controlar la función judicial. Para eso están Saquicela, Terán y los jueces afines al correísmo, que ya los tienen. Esta es la estrategia jurídica para anular la sentencia del caso Sobornos. Introducción de prueba nueva para acceder al recurso de revisión. La supuesta prueba nueva son un disco y un peritaje hecho en Colombia, que probaría que los documentos usados en el juicio fueron obtenidos de unos archivos secretos de la SENAIN, y no de las computadoras de Pamela Martínez y Laura Terán. En otras palabras, no niegan los actos de corrupción, sino la manera en que Fernando Villavicencio obtuvo la información que luego entregó a la Fiscalía. Con esta prueba nueva, buscarían desvanecer los testimonios de Pamela Martínez y Laura Terán, que fueron cooperadoras eficaces de la Fiscalía. Pese a que hay 100 pruebas presentadas por parte de la Fiscalía, el correísmo sabe que puede conseguir la impunidad con esta argucia. Esto no es todo. En la estrategia están los nombres de los jueces del tribunal para anular la sentencia del caso Sobornos. Byron Guillén Zambrano, relacionado con narcos. Luis Rivera Velasco fue el juez ponente en el caso Singue, que dejó sin responsabilidad a Jorge Glass, lo que le permitió la prelibertad. Felipe Córdoba Ochoa, el más amigo de Iván Saquicela. La ruta para la impunidad está en marcha. Ahora que lo sabes, ¿vas a quedarte callado?
Clandestino. Claridad para impedir la impunidad. Ecuador Unido contra la Corrupción va a mandar un mensaje a todos los ecuatorianos que creímos en la democracia, en la libertad y en la justicia. Tenemos que estar atentos y unirnos entre todos para defender nuestro país, para defender el país de nuestros hijos, nuestros nietos y de nuestros descendientes. Porque nosotros somos la mayoría de los ecuatorianos que no queremos una dictadura, no queremos ser una dictadura como Cuba, como Venezuela. Aquellos padres de Cuba, de Venezuela, fueron y adoraron a estos comunistas como Fidel Castro, Hugo Chávez, entre otros. El principal objetivo del prófugo Rafael Correa es anular su sentencia, para poder regresar al Ecuador y recuperar el poder total, a través de una asamblea constituyente que haga una constitución a la medida de sus delirios. Con impunidad y poder, Correa se vengará de quienes sacaron a la luz la podredumbre de la revolución y perseguirá al resto del país que no fue parte de su secta sumisa. Para conseguir sus sueños, Correa primero tenía que tomar por asalto las funciones del Estado, cooptar a cobardes corruptos como los primos Saquicela, Wilman Terán y demás lacayos de la justicia. Pero antes que nada, necesitaba de la complicidad de Jaime Nebot, quien por odio a Lasso ha sacrificado hasta su propio partido. Nebot es el socio minoritario de esta alianza. Con tal de haber caído a Lasso, es capaz de arrastrarse a los pies de Correa. En el próximo capítulo explicaremos los detalles de la estrategia judicial para anular la sentencia de Correa y demás prófugos por corrupción. La ruta para la impunidad está en marcha. Clandestino. Claridad para impedir la impunidad. Ellos se rindieron a sus pies, ellos obedecieron todo lo que dicen sus líderes, ellos fueron siervos de aquellos farsantes comunistas y ahora sus hijos, sus nietos, sus descendientes están pagando muy caro lo que sus padres hicieron en aquel tiempo. Por eso este llamado es para todos los ecuatorianos. Es ahora o nunca de salir a defender nuestro país. El país que nos vio nacer, el país que le vio nacer a sus hijos, a sus nietos. Es hora de defender. No se trata de defender a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tiene dinero más que usted, más que yo, más que todos nosotros que estamos en las redes sociales. El día que entre en una dictadura el Ecuador, Guillermo Lasso agarra su dinero, agarra su familia y se va a otros países. Pero ¿quiénes van a sufrir? Son la mayoría del pueblo. Las consecuencias van a pagar nuestros descendientes por la culpa de nosotros, de no unirnos entre todos, de no compartir los videos, de no compartir los mensajes, difundir en todas las redes sociales con nuestros familiares. Porque muchos toman como un chiste que dicen, una dictadura no va a pasar en Ecuador, viene Rafael Correa y nosotros le mandamos sacando cuando él quiera entablar una dictadura. Para esa gente va este mensaje. Cuando estos mamotrecos toman el control del poder, el control del ejército, el control de la policía, ellos se convierten en dictadores y jamás dejan el poder. Allí está bien claro el ejemplo de Fidel Castro, de Hugo Chávez. Y este adulón, este satánico de Rafael Correa, él iba a rendirse. Él iba a lamer las patas de Fidel Castro y Hugo Chávez, porque eso es lo que él piensa, eso es lo que él cree. Y cuando eso pase, yo le apuesto a esa gente que dice que van a sacar cuando Rafael Correa esté en el poder, eso nunca lo van a hacer. Eso nunca nadie lo va a hacer. Ya vieron cómo Rafael Correa mandó a asesinar a Jorge Gabela, a Fausto Valdivieso y a un montón de gente, hasta indígenas. A un montón de gente mandó a asesinar porque esa gente era un estorbo, era una piedra en el zapato para que él siga con su plan de dictadura. Recuerden que antes Rafael Correa no había la reelección indefinida. Pero ¿qué hizo Rafael Correa? Él entabló la reelección indefinida para poder él volver. Pero como le digo una vez más, aquellos asambleístas se le durmió el diablo y ellos pusieron la reelección indefinida que comenzara después del 2017, después de la elección del 2017. Pero también hay otra cosa que yo sigo creyendo, que Dios nos ayuda a los ecuatorianos y Dios no permite que haya una dictadura.
Pero para eso nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que unirnos. Ya vieron y escucharon el plan maléfico, perverso, paso por paso, y todo concuerda, todo está igualito. Porque eso es lo que piensa, eso es lo que quiere hacer Rafael Correa. Pero él no es solo. Atrás de él está la dictadura de Cuba y la dictadura de Venezuela, entre otros mamotrecos de la región. Porque ellos creen en un comunismo, ellos creen en la pobreza, en la miseria, en el hambre. Ya vieron los videos que hicimos antes. La mayoría de estos mamotrecos dicen que hay que tener pobres, que con los pobres ellos pueden reelegirse, que con los pobres ellos pueden estar en el poder, y sacar a la gente de la pobreza es un peligro para ellos. Ellos lo dicen bien claro en sus mensajes, y por eso lo tienen al país hundido en la pobreza, en la miseria y en el hambre. Correísta, y si usted no me cree, vaya a Cuba, vaya y viva en los suburbios de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte. Viva 1 año, 2 años, y después venga a contarme, después venga a decirme que eso no es cierto. Porque Ecuador Unido contra la Corrupción habla con pruebas. Porque Ecuador Unido contra la Corrupción no cree en las dictaduras, no cree en el comunismo, no cree en la pobreza, en la miseria que quieren estos mamotrecos como Rafael Correa para el país. Por eso estamos aquí, por eso hacemos estos videos, para que un día el Ecuador cambie, para que un día el Ecuador sea un país próspero, un país de oportunidades, así como es Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Japón, Singapur, entre otros países desarrollados. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que debemos creer la mayoría de los ecuatorianos. Porque estos farsantes charlatanes como Rafael Correa hablan de la igualdad, hablan del progresismo. Estos mamotrecos, comenzando por Rafael Correa y toda su sarta de malandros que siguen atrás, ellos piensan que en Cuba hay igualdad, ellos piensan que Cuba es un país próspero, ellos piensan que los ecuatorianos deben seguir el camino, los pasos de Cuba, de Venezuela, porque eso ha dicho Rafael Correa una tras otra vez. Él nos dice en nuestras narices, pero no entiendo cómo los ecuatorianos no logran, no digo todos, los correístas no logran entender eso. Yo no sé qué es lo que quieren los correístas para sus hijos, para sus nietos. Ellos piensan en dinero regalado, ellos piensan en beneficios del gobierno, ellos piensan en cosas regaladas que el gobierno debe dar. ¿Se acuerdan en la campaña de Andrés Arauz? Que decía, voy a regalar $1,000. Y he escuchado a muchos ecuatorianos que decían, yo voy a votar por Arauz porque él me va a regalar $1,000 y los otros políticos no me van a regalar $1,000. Eso es lo que piensa mucha gente vaga, gente ociosa, gente ignorante, gente que no le gusta trabajar. Que el gobierno tiene que llegar a regalar el plato de lenteja, el plato de comida, para que ellos puedan sobrevivir. Eso es lo que piensan los chavistas, allá cierta gente en Cuba. No digo todos, pero la mayoría de esos que andan lamiendo las patas a esos dictadores, eso es lo que ellos piensan. Y cuando se pregunta a ellos, ¿qué es lo que te da el gobierno? Dicen una caja CLAP cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. En esa caja viene con puras cositas que no puede durar tal vez ni una semana para una familia decente, para una familia normal que quiera comer 3 veces al día. Pero esta gente, como esas cosas están regaladas, cosas que no sirven, cosas que ya están caducadas, y como están regaladas y como no hay más comida en las tiendas, todas están vacías, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos? Conformarse con esa miseria que regala el gobierno. Pero los ecuatorianos no debemos permitir que eso pase en nuestro país. Por eso este mensaje es para cada uno de los partidos políticos, comenzando por este partido de Pachacuti. Yo le pregunto a esos asambleístas de Pachacuti, ¿quién era el candidato de ustedes? ¿Acaso era Leonidas Issa? ¿Ustedes creen que los ecuatorianos que votaron por ustedes votaron porque decían que Leonidas Issa iba a ser presidente? Yo no entiendo por qué Yacu Pérez no sale a hablar. ¿Acaso él no entiende? ¿Acaso él no se da en cuenta? ¿Acaso Yacu Pérez no es una persona normal? ¿Acaso él ya se olvidó que los asambleístas de Pachacuti fueron elegidos gracias a Yacu Pérez?
Pero ¿dónde está Yacu Pérez? Buscando otra sarta de asambleístas para las elecciones del 2025. Yacu Pérez, ¿usted acaso no tiene cara, no tiene vergüenza de salir a hablar? ¿Acaso usted es un simple ignorante igual a sus asambleístas, a la mayoría de sus asambleístas? A esos asambleístas que dicen, hay que robar bien, hay que justificar lo robado. A esos asambleístas violadores, ¿acaso usted pertenece a esa misma calaña de gente ignorante que está en la asamblea? ¿Por qué no entienden los asambleístas de Pachacuti que Leonidas Issa, él no es nadie ahí en Pachacuti? Él pertenece a la CONAIE. ¿Por qué estos asambleístas tienen que escuchar, tienen que obedecer, tienen que ir a lamer las patas a Leonidas Issa? ¿Por qué estos asambleístas son otros borregos igual que los de Rafael Correa? ¿Por qué tienen que hacer caso a un criminal, a un delincuente, a un terrorista, a un vago, a una persona que es odiada, repudiada por la mayoría de los ecuatorianos honestos, trabajadores, los ecuatorianos que luchamos cada día para sacar adelante a nuestras familias? Yo no entiendo qué es lo que piensa la mayoría de los asambleístas de Pachacuti, que van a votar a favor de la destitución del presidente por un delito que él no ha cometido. Ustedes deben ponerse la mano en el pecho y pensar y darse en cuenta. El presidente de la República no ha cometido el delito de peculado. Si no hay peculado, ¿por qué van a destituir al presidente de la República? Recuerden, como dice el viejo refrán, lo que se hace hoy, mañana se paga. Los asambleístas que van a votar a favor de la destitución del presidente de la República dejan claro que ustedes simplemente son unos ignorantes, unos delincuentes, unos corruptos, personas que no están preparadas y nunca deben ocupar un cargo público. Este mensaje es para los asambleístas del Partido Social Cristiano. Esta pregunta es para los asambleístas que van a votar para la destitución del presidente Guillermo Lasso. ¿Acaso ustedes también ya son borregos? ¿Acaso ustedes también ya son comunistas? ¿Acaso ustedes también ya creen en Rafael Correa? ¿Acaso ustedes también son ignorantes? ¿Por qué no entienden ustedes que el presidente de la República no ha cometido el delito que le están acusando, el delito de peculado? Yo entiendo que algunos de ustedes no son correístas, pero ahora con la votación que van a dar en contra de Guillermo Lasso, ustedes van a quedar como unos arrastrados, ustedes van a quedar como unos lamebotas, ustedes simplemente van a ser repudiados por los ecuatorianos. Ustedes van a dar vergüenza a la gente que votó por ustedes, porque los ecuatorianos que votaron por ustedes creen en la democracia, en la libertad y en la justicia. Ellos no creen en ese mamotreco de Rafael Correa. Ellos no creen en la dictadura de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, porque eso es lo que quiere Rafael Correa. Y si ustedes ahora votan en contra de Guillermo Lasso, mañana o pasado, cuando vayan buscando otro voto para otro cargo, la mayoría de los ecuatorianos se reirán en su frente y le preguntarán, ¿ustedes son unos traidores? El mensaje es bien claro para cada uno de ustedes, para las personas que van a votar en contra de Guillermo Lasso. Ustedes no tienen que hacer caso a su líder, porque su líder ahora mismo está perdiendo a la mayoría de los asambleístas. El partido de él se está yendo a la mierda simplemente por él ir a lamer las patas de Rafael Correa. Ya sabemos que Jaime Nebot tiene un odio, una venganza en contra de Guillermo Lasso. Pero si ustedes son unas personas demócratas, ustedes deben dar el ejemplo, ustedes deben hablar a Jaime Nebot y decir, nosotros vamos a votar por el país, nosotros vamos a votar por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Por qué Ecuador Unido contra la Corrupción dice eso a ustedes? Porque ahora mismo Rafael Correa tiene el plan hecho paso por paso para él regresar al poder. Le apuesto, cuando Rafael Correa llega al poder, jamás ni ustedes ni nadie le podrá sacar del poder.
porque Rafael Correa, con tal de quedarse en el poder, él es capaz de mandar a matar a su hermano, a su madre, a sus hijos, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, a cualquiera. Ellos son satánicos, ellos son diabólicos, ellos creen en el diablo, en el Satanás. Eso es lo que creen estos dictadores. Ya vieron en los 10 años a cuántos mandó a asesinar Rafael Correa y su banda de delincuentes. Por eso le digo una vez más, cuando ustedes van a votar ahora en contra de Guillermo Lasso, ustedes se quejan de la delincuencia. Ya le había dicho antes que la delincuencia no es solo culpa de Guillermo Lasso. Sí es una culpa de él, pero también está la culpa de los asambleístas. Si ustedes fueran personas normales, personas que razonan, personas que piensan como Ecuador Unido contra la Corrupción, ustedes alzaran la voz en la asamblea y dijeran a toda esa otra sarta de asambleístas: nosotros vamos a proponer las leyes para terminar con la delincuencia. Y ustedes deben hablar cuál es el plan para terminar con la delincuencia. Y si ustedes no saben, no entienden, investiguen, lean cómo hizo Lee Kuan Yew en Singapur para terminar la delincuencia. ¿Cómo está haciendo Nayib Bukele en El Salvador para terminar la delincuencia? Ustedes alcen la voz y digan al señor presidente de la República: mire, señor Lasso, nosotros somos personas que trabajamos para el pueblo. Nosotros somos asambleístas del social cristiano. Nosotros tenemos aquí las leyes. Nosotros tenemos aquí la solución para la mayoría de los ecuatorianos que se quejan de la delincuencia, de la criminalidad. Estas son las leyes que nosotros proponemos. Aquí le traemos en bandeja de plata, ahora firme usted. Y a los otros asambleístas que no quieran firmar esas leyes, sáquenla en su propia cara. Háblenle, explíquenle por qué estas leyes pueden funcionar. Si han funcionado en Singapur, si están funcionando en El Salvador con Nayib Bukele en el 2023, ¿por qué creen que no debe funcionar en el Ecuador? Este mensaje también es para los asambleístas de la izquierda democrática, para los asambleístas que fueron elegidos gracias a Javier Herbas. ¿Dónde estará Javier Herbas? ¿Por qué usted no sale a hablar a sus asambleístas? Ustedes deben sacar la cara si ustedes son ecuatorianos que creen en la democracia y en la libertad, si ustedes entienden la magnitud de estos dictadores, cómo quieren llegar al poder, cómo quieren tomar el control del Estado ecuatoriano, cómo quieren formar una dictadura allí. Esa dictadura se va en contra de nuestros descendientes. Tal vez ahora muchos de ustedes van a decir: ah, no, es que yo tengo dinero, yo tengo aquí mis cosas y viene una dictadura y pues yo simplemente me voy a otro país. Pero usted no entiende que usted va a tener hijos, va a tener nietos, va a tener hermanos, va a tener familias, va a tener cuñados, va a tener sobrinas, va a tener un montón de gente que están a sus alrededores. Esa gente va a sufrir. Porque usted puede ser millonario, usted puede tener dinero. Ese dinero servirá para usted. Pero usted no puede dar ese dinero a todas sus familias para que se vayan del país cuando llega una dictadura, así como está allá en Cuba, como está en Venezuela, como está en Norcorea, como está acá en Nicaragua. ¿Entienden ustedes eso? Yo no entiendo también si ustedes ya son borregos, ya son criados de Rafael Correa, ya piensan en el socialismo, ya son correístas o simplemente son ignorantes. Ecuatorianos, compartan este mensaje, compartan estos videos. Este mensaje es de parte de Ecuador Unido contra la Corrupción. Este mensaje es para todos los asambleístas que van a votar en contra de la destitución del presidente Guillermo Lasso y para todos los ecuatorianos que están a favor de la destitución de Guillermo Lasso. Ustedes no entienden que votar a Guillermo Lasso es instalar una dictadura en el Ecuador, que es lo que piensa hacer Rafael Correa. Y escucharon bien claro, paso por paso, votar a Guillermo Lasso. Segundo, ellos se toman a este Borrero. ¿Ustedes saben quién es Borrero? ¿Ustedes saben quién es el vicepresidente Borrero? ¿Dónde está el vicepresidente? Yo creo que ese señor está dormido, es conserva a la izquierda. A ese señor no le hacen caso ni los propios estos gerentes de los hospitales. Nadie le hace caso a él. Pero tal vez no es culpa de él, porque hay personas que ya nacieron así. Hay personas que ya nacieron pendejas, hay personas que ya nacieron ignorantes, hay personas que ya nacieron innormales y a esas personas nadie le va a cambiar, como la mayoría de estos correístas.
Estos correístas, la mayoría de ellos son delincuentes, corruptos, mañosos, los que siguen atrás de las patas de Rafael Correa. Ellos son unos vivos, unos vagos, unos vividores. Ellos simplemente quieren vivir del más pendejo. Y ahora de los otros correístas, esa minoría de correístas, los que no tienen nada, ellos simplemente son personas ignorantes, otros desinformados, otras personas simplemente ya nacieron así, como estos, miren, estas personas, ecuatorianos. ¿Ustedes creen que estas personas son normales? ¿Ustedes creen que estas personas van a cambiar algún día? No, señor. Y estas personas nunca van a cambiar, porque ya nacieron así. Es como una planta. Hay plantas que están grandes, hay plantas que están pequeñas, hay plantas que dan fruto, hay plantas que no dan fruto, hay plantas... Es la misma creación de las plantas, de los animales y de las personas. No comparo a las personas con los animales o con las plantas, pero para cierta gente que no entiende, que no se den cuenta. Ese mismo caso es de las personas. No todas las personas son inteligentes, no todas las personas son bondadosas, no todas las personas hacen las cosas bien. Entonces, en este caso, estas personas ya nacieron así, pero son una minoría. Y a estas personas, por estas personas, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que sacar la cara, alguien tiene que hablar para que los demás ecuatorianos entiendan. Y también Ecuador Unido contra la Corrupción va a hablar sobre la muerte cruzada. Porque he escuchado a muchos ecuatorianos que dicen, vamos a la muerte cruzada. Yo no sé si estas personas entienden o ven las dos caras de la moneda en la muerte cruzada. Primero, ¿saben por qué Ecuador Unido contra la Corrupción no está de acuerdo con la muerte cruzada? Porque tenemos un Consejo Nacional Electoral tomado por estos correístas, por esta rata de Diana Tamaín. Cuando ustedes dicen que vaya a la muerte cruzada, eso quiere decir que va a venir elecciones nuevas en 2 meses, 3 meses, 5 meses o 6 meses. ¿Y quién creen que va a estar en el Consejo Nacional Electoral? Diana Tamaín y su combo de delincuentes. Ya vieron en estas elecciones cómo encontraron equipos, gente que estaba trabajando en las oficinas que no era del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. ¿Y qué dijo Diana Tamaín? ¿Qué hizo Diana Tamaín? Nada. Entonces, por eso yo creo que no es el mejor momento para ir a nuevas elecciones. Porque hay gente tan ignorante que sigue a Rafael Correa, que piensa en Rafael Correa, que dan la vida por Rafael Correa. Esa gente que votaron en las alcaldías de Quito, de Guayaquil, en las prefecturas, entre otras ciudades, esa misma gente ignorante otra vez va a volver a votar por Rafael Correa. Y encima de eso, ellos hacen el fraude. Y escucharon al señor ese que le fueron llevando a Colombia. Allí le voy a dejar un link para que ustedes vean qué es lo que él dice. Que estos revolucionarios, socialistas, comunistas tienen comprado todo en el país. El Consejo Nacional Electoral, la policía, ministros, ministerios, alcaldes. Todos ellos tienen comprado, todos ellos tienen pactado para ganar las elecciones. Entonces, por eso no es el mejor momento para la muerte cruzada. Esa es la primera. Ahora, la segunda. Sí me gustaría que vayan a la muerte cruzada. ¿Saben por qué? Porque estos asambleístas mamotrecos, la mayoría de ellos, no digo todos, la mayoría de ellos son unos vagos, unos delincuentes, violadores, corruptos, criminales. Es lo que son esos asambleístas. Ellos no trabajan para el pueblo. Ellos son unos vagos. Todos ellos deben ser destituidos. Y también puede venir otras consecuencias. Porque ahora Guillermo Lasso es destituido. ¿Saben qué va a pasar después? Que él puede poner una demanda nacional o internacional y el Estado ecuatoriano pagará a él por daños y perjuicios. Él puede entablar una demanda y al final la Corte Nacional, la Corte Internacional terminará dando la razón a Guillermo Lasso. Y para terminar, quiero mandar este mensaje al presidente Guillermo Lasso, a sus asesores y a sus ministros. No se confíen de la votación del martes. Cortar. Y para terminar, quiero mandar este mensaje al presidente Guillermo Lasso, a sus asesores y a sus ministros. No se confíen tanto de la votación del martes.
estos asambleístas truchos tienen controlado el sistema de votación en la Asamblea Nacional. Ellos van a mandar a votar antes por ciertas personas que no quieren votar por la destitución de Guillermo Lasso. O sea, alguien va a votar antes. Van a hacer un sistema amañado, van a maniar el sistema para que la votación vaya a favor de la destitución. Por eso lo que le mando este mensaje, no se confíen de ninguno de ellos. Como nunca pudieron probar el delito, ahora dicen que le van a enjuiciar políticamente. Yo le pregunto a todos estos asambleístas que van a votar por la destitución del presidente de la República y a todos los ecuatorianos que están a favor de la destitución del presidente. ¿Ustedes saben en qué artículo de la Constitución, del Código Penal o del Código de la Democracia o en cualquier otra ley en el Ecuador, en qué parte dice que un presidente de la República debe ser enjuiciado políticamente? Ecuador Unido contra la Corrupción le hace un recuerdo a estos asambleístas que ellos están allí para editar, cambiar, mejorar las leyes. En una de estas es para aplicar leyes para dar seguridad a los ciudadanos. Pero como estos asambleístas no saben de leyes, no saben de seguridad, no saben muchos de ellos ni leer, a estos no les importa el país, a estos no les importa la ciudadanía, a estos no les importa el pueblo, porque ellos durante los 2 años que han estado, han aprobado la ley del bizcocho, la ley pa'l perro, mientras los ciudadanos, la mayoría de los ecuatorianos, están desprotegidos. Están desprotegidos porque las leyes están a favor de los delincuentes. Yo le pregunto a estos asambleístas, ¿y si eso no es cierto que están las leyes a favor de los delincuentes? ¿Por qué los jueces dejan libre a los delincuentes? ¿Por qué no pueden encarcelar a los jueces que dejan libre a los delincuentes? ¿O en qué parte de la Constitución dice que un asesino, un violador, un sicario puede quedar libre a los 2, 3 años, 4 años, 5 años que está en la cárcel? Algunos de ellos siquiera ni entran a la cárcel. Y si ustedes dicen que no es la culpa de las leyes, que es la culpa de los jueces, o a quién le echen la culpa, ustedes no sé a quién le van a echar la culpa. Entonces, cuando un juez deja libre a los delincuentes, ¿por qué no podemos destituirlo de por vida, inhabilitarle de por vida para cargos públicos, encarcelarlos desde unos 20 años hasta 100 años, 200 años? Así como hacen en países desarrollados. Hablo de Singapur, de Japón, de Estados Unidos. ¿Por qué no podemos hacer eso, señores asambleístas? Ustedes que dicen que defienden al pueblo, que trabajan para el pueblo, que están preocupados por la seguridad. ¿Por qué no podemos hacer eso? El presidente está matando de hambre al pueblo ecuatoriano. 2,5 millones de personas comen una vez al día y otras tantas pasando un día. Señora Veloz, ¿por qué usted cree que estos ecuatorianos comen una vez al día? Porque no tienen un empleo, no tienen un trabajo. Pero yo le pregunto a usted, señora Veloz, y a todos los asambleístas que le culpan al presidente de la República, ¿por qué estos ecuatorianos no comen 3 veces al día? ¿Cuál es la solución para ustedes? ¿Que el gobierno dé bonos? ¿Que el gobierno dé esas cajas clubs de comida regalada? ¿O que el gobierno cree fuentes de empleo? ¿O que el gobierno abra una burocracia del Estado, una institución por aquí, otra institución por acá, instituciones regadas por todo el país para que pueda abrir fuentes de empleo para esas personas? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted cree? Pero aquí también va la pregunta para esos asambleístas. ¿Qué es lo que han hecho ustedes
¿Cuáles son las leyes que ustedes han presentado para poder crear fuentes de empleo para estas personas? Porque yo les recuerdo a ustedes, en la asamblea se crean las leyes, se reforman las leyes y después se manda al presidente de la república y él lo firma esa ley. Pero ustedes no se han dado en cuenta que ustedes tienen un 5% de aprobación entre 137 asambleístas. Ustedes tienen un 5% de aprobación. O sea, el 5% de los ecuatorianos dicen que ustedes hacen un buen trabajo. ¿Quiénes son ese 5%? ¿Son sus hijos? ¿Son sus hermanos? ¿Son sus padres? Yo creo que ni su propia familia alcanza el 5%. O sea, ni su propia familia está de acuerdo con lo que ustedes hacen. Su propia familia no aprueba su trabajo. Porque su propia familia saben que ustedes no son honestos, no tienen dignidad, no saben ni conocen principios, valores, honestidad, honradez, trabajar para los demás. Lo que ustedes son unos simples delincuentes. Hablo de la mayoría de los asambleístas. Y si usted es un ecuatoriano que dice, Guillermo Lasso no ha hecho nada durante los 2 años en contra de la delincuencia, pero no es que tenemos acá una asamblea, no es que tenemos otra institución del Estado acá, que es la asamblea. ¿Por qué no aculpan a la asamblea? ¿Por qué no van a destituir a los asambleístas? Porque no es solo el gobierno. Ahora, entonces, si no hubiera una asamblea, sí estoy de acuerdo con ustedes. El presidente tiene todo el control de todos los poderes. Y él no ha hecho nada en contra de la inseguridad. Ok, destituyamos al presidente de la República. Pero eso no es el caso. El caso es que los asambleístas, ellos son los más vagos que tenemos ahora en el Estado ecuatoriano. Ellos son los que no hacen nada. Por eso tienen el 5% de aprobación.